Hola Dayana, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de redes sociales, cómo gestionarse, pero lo vamos a hacer con un interlocutor. Sí, ustedes saben que como publicista siempre apunto a los freelancers, apunto a los emprendedores que sé que me están escuchando y que suelen preguntarme mucho cómo se hace para vivir de lo que uno estudia, vivir de lo que uno elige. Sí. Freelancer, la verdad que es difícil. Se dio mucho con el tema de la pandemia, que muchos empezamos a trabajar desde nuestras casas, pero es una montaña rusa, ¿no? Hay meses que te va súper bien, hay meses que te va muy mal. Sí, y otro problema, cobrar en Argentina, ¿no? Cobrar, es un trabajo aparte ese. Y darte a conocer. Entonces, ¿qué punto tocan acá las redes sociales? Porque cómo haces para autogestionarte, ¿no? Entonces, los que me conocen ya saben que yo soy muy fanática de los ilustradores. De hecho, bueno, soy directora de una revista mexicana y escribo ahí sobre ilustraciones porque la verdad es que es un amor no correspondido, así que me toca escribir sobre ellos y hoy voy a entrevistar a un ilustrador, así que estoy súper feliz. Lo tenemos en línea, Andrés Cassiani, ¿estás ahí? Sí, Dayana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Andrés. Hola, ¿cómo van? Bien, todo bien. Bueno, les cuento, Andrés Cassiani es ilustrador y artista visual, ha sido fiel a lo que a él le gusta porque se recibió, o sea, primero fue a la Escuela de Bellas Artes, al secundario, ¿no? Y después fue a la universidad, estudió lo que es arte visual y se recibió ahí en la UNCUYO y se dedica a lo suyo. Como freelancer, ¿cómo haces? ¿Cómo se hace para vivir de lo que a uno le gusta? ¿Te autogestionás las redes? Contanos un poco. Mira, ha sido un proceso gradual, por ahí no tan racionalizado, sino de una adaptación, intuitiva al contexto. Al ir trabajando, digamos, dentro de lo que es las artes plásticas, cuando vos vas a hacer una exposición de arte o lo que sea, hay un alto nivel de autogestión, entre comillas, en el sentido de moverlo mediáticamente, cómo lo comunicas a la gente, los afiches, las invitaciones. Todo eso, cuando fue avanzando cada vez más el tema de la presencia de Internet en nuestras vidas, y sobre todo a través de las redes sociales, fue haciendo que uno se adaptara a ese recurso también, digamos. Lo que antes era un afiche que se pegaba en un poste o en un negocio, de repente eran los posteos en redes sociales. Entonces pasó a ser también como una pata más de esa misma propuesta visual, ¿no? Bien, aparte de las redes sociales, que yo sé que, bueno, imagínate que cuando le cuento acá a Carlos y a Roxana, cuando yo le dije la entrevista, ahí nomás, él se armó un flyer, lo subió a lo que son las redes sociales, tiene su YouTube, ya me pidió el audio de esta nota para después hacer una especie de podcast cortito, ¿no? Entonces, aparte de lo que son las redes sociales, también participás mucho de lo que son los mercados de ilustración y demás. Por ejemplo, hace poco ha estado en el MIME. ¿Es así? Sí. ¿Cómo se mueve en el ámbito un freelancer? Vos, en este caso, como ilustrador, pero hay un montón de freelancers que nos están escuchando. Mira, yo lo que veo como muy interesante a tener en cuenta en esto es que las redes y todo este tema de la posibilidad de mostrar a través de lo virtual, hoy en día sobre todo eso se expresa a través del celular, porque hace un tiempo era por ahí más en la computadora. Y esas diferencias que parecen menores no lo son, porque eso tiene mucho que ver con cómo se capta la imagen, el tiempo que las personas van a mirar eso, etcétera. Yo creo que es como una cosa de doble filo, tiene un potencial espectacular por un lado, es una herramienta maravillosa. Porque vos pensás, por ejemplo, yo siempre doy ese ejemplo, imagínate ser historietista o ilustrador, más o menos similar a lo que sería mi caso, acá en Mendoza en los años 80. Claro. Vos, por ejemplo, si lograbas editar un libro, que era una epopeya interesante, imagínate lograr que la gente accediera a ese libro, cuánto se podía llegar a vender de eso, las limitaciones además en cuanto a colores, al desarrollo de una historia. De repente eso se rompe totalmente con lo que es esta posibilidad de que todo lo que se hace es a nivel mundial. A mí me causa gracia por ahí, cuando te hablan de que está en una colección en España o ha publicado en Inglaterra,
porque en realidad todo es en el mismo lugar, estamos como si fuera la Lex de Borges, ¿viste? Claro, Tenemos todos los puntos en el mismo punto. Claro, vos has ilustrado, por ejemplo, para Revista Barcelona, y es como Claro. que por ahí también, convengamos que acá en Mendoza llama más la atención, es como si fuese más importante, ¿viste? Cuando ilustrás o haces algo para algo del exterior, pero Eso es como un síndrome de inferioridad que tenemos muy remarcado, que es una fantasía y que un aspecto positivo de las redes y de Internet, por ejemplo, es saltar esa distancia, porque rompe mucho ese prejuicio y también rompe el prejuicio de que si vos no tenés datos previos de aquello que estás viendo, lo estás viendo en igualdad de condiciones, es decir, vos estás viendo un artista de Mendoza y no estás haciendo la diferencia que puede tener tu preconcepto de que te digan que es un artista francés. Bien. Andrés, que acá está muy remarcado eso. Sí, yo veo que muchos artistas, y sigo artistas plásticos de Mendoza especialmente, venden sus obras a través de Instagram, por ejemplo, les va bastante bien. En el caso de la ilustración, no sé si te ocurre o con otro tipo de obras plásticas que hagas, para vos además es un canal de venta. Claro, yo me manejo un poco a dos patas, digamos, porque tengo lo que sería la obra plástica más tradicional, que sería justamente eso, la venta de obras o incluso obras por encargo, caricaturas, retratos, y por el otro lado lo que es la ilustración, que la ilustración sería más cuando está basado en un texto, basado en algo que se te plantea desde un medio, claro, pues puede ser para diarios, revistas, discos, y el trabajo se hace para ese medio, es decir, sería como una fusión entre lo de las artes plásticas y ya algo más relacionado al diseño o a la publicidad. Es más un medio de comunicación en ese sentido. Y también das clases. Totalmente las redes son esenciales para llegar al público, obviamente. Exacto. También das clases, digo, además de lo que es ilustrar y vender tus obras, también te ganas la vida dando clases particulares sobre esto que es la ilustración. Y veía hace poco que has ilustrado justo un libro que habla sobre Vilma Rúpulo, que, bueno, la queremos mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para contactarte ahí? ¿Te contactaron por lo que son conocidos o también llegaron por las redes? Y en este caso, vos fíjate, tenés justamente una fusión de todo eso, porque el escritor del libro, Andrés Cáceres, que es un reconocido crítico de arte acá en la provincia, teórico, en realidad me conocía a mí también de todo el ambiente de las exposiciones, incluso de exposiciones en la época en la que usaba muchísimo menos las redes, pero el medio por el cual nos reencontramos es a través de las redes muchos años después. Tal cual. Entonces ahí tenés el ejemplo de cómo se fusionan los dos mundos. Perfecto. Bueno, le comento a la gente que se está aprendiendo que estamos hablando con Andrés Cassiani, que es ilustrador y artista visual y nos está contando la vida de un freelancer. Contanos en qué proyecto estás hoy ya para terminar la entrevista. Mira, justamente ahora estamos por presentar un nuevo libro con la escritora Marian Romero Dey, que se llama Quiebres y Cadencias. Lo vamos a presentar el próximo jueves a las 19 horas en la sala Elina Alba, donde está Cultura de Mendoza. ¿Eso es entrada gratuita? Es entrada gratuita y es un muy lindo planteo porque es un libro de poesía, son más de 40 poemas, que cada poema incluye una ilustración. O sea que termina siendo una especie de libro objeto de arte porque está repleto de imágenes, entonces tenés por un lado el valor literario y por el otro lado que es prácticamente una obra de arte la edición en sí misma, por la cantidad de imágenes y de presencia plástica que tiene. Me encantó. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la nota. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y en lo que ustedes mismos plantean es esencial la lupa de los medios en todas estas realidades creativas y plásticas, así que se les agradece muchísimo ese espacio. Bueno, muchas gracias. Ahí lo teníamos, Andrés Cassiani, entonces, este ilustrador que se gana la vida siendo freelancer y autogestionándose sus propias redes y yendo a mercados de ilustración. Muy bien. Bueno, enseguida volvés, Dayana, con otras novedades y siempre tus aportes respecto de cómo hacer visible nuestros productos, cómo mostrar nuestras marcas y todas las iniciativas que tenemos a través de las redes sociales. Así es. Ya volvemos entonces con Dayana.
¿Querés ahorrar costos mediante un uso eficiente y sustentable de la energía que consume tu empresa, fábrica, hotel o bodega? En Biotech fabricamos equipos de energía térmica renovable a partir de biomasa, la mejor solución para generar importantes beneficios económicos, ecológicos y de proceso, con alta eficiencia.